Con este pequeño circuito, podrás controlar la velocidad de giro de un motor, y lo mejor, es que no necesitarás del 555, en su configuración estable, para esta función. Quédate y descubre, cómo hacer tu propio control de velocidad para motor DC. Este es el diagrama esquemático. Y estos los materiales que ocuparemos. Conectamos la terminal 1 del potenciómetro a tierra. Conectamos la terminal 2 del potenciómetro a voltaje. Conectamos el wiper del potenciómetro a la base del transistor, mediante el resistor de 1 kΩ. Conectamos el colector del transistor a voltaje. Conectamos el ánodo del diodo al emisor del transistor. Conectamos el cátodo del diodo a tierra. Conectamos el polo positivo del condensador al emisor del transistor. Conectamos el polo negativo del condensador a tierra. Conectamos el polo 1 del motor a tierra. Conectamos el polo 2 del motor al emisor del transistor. Con este simple circuito, controlamos la velocidad del motor, mediante el movimiento del potenciómetro. Y gracias al transistor tip 120, al controlar el voltaje aplicado en el potenciómetro, controlamos la corriente del colector en la salida, y esta es la que va al motor. Recordar colocar un disipador de calor a su transistor, así evitarán que se sobrecaliente y, por consiguiente, se dañe. Espero que les haya gustado, pero, sobre todo, les sirva. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.